Si bajamos la mirada a las cosas terrenales, va a haber angustia, preocupación, estrés. Mas si elevamos nuestra mirada a Cristo, no se va el estrés, no se va la preocupación. Bueno, sí se va. Quizás algunos piensan que es algo mágico. No es algo mágico, es algo real. Cuando Cristo transforma el corazón del creyente, el creyente puede tener paz aún en medio de la adversidad. El mundo no lo entiende. Solo el creyente puede entenderlo porque lo experimenta día a día. Les invito a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y quiero dejarles saber que esta es el último estudio, el último sermón en la carta a los Gálatas. Finalmente estamos terminando esta carta de 6 capítulos. Y hoy estaremos en la última porción de la carta, capítulo 6, versículos 11 al 18. Entonces acompáñenme ahí a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al 18. Algunas Biblias traen ahí un tema, un subtema. Algunos dicen declaraciones finales. Ya estamos en la última porción de la carta. Y sabemos que la última porción es tan importante como toda la carta misma, como la introducción. Pero a veces en la última parte de la carta, de una carta que escribimos, a veces sintetizamos lo que queremos que quede grabado en las personas. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Así que acompáñenme a leer esta porción de la Escritura. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, le damos gracias, Señor. Nos proponemos, Señor, a exponer su palabra. Nos disponemos, Señor, a exponernos a su palabra. Y rogamos que sea su Santo Espíritu que hable en nuestros corazones. Que, Señor, seamos obedientes. Que seamos, Señor, atentos, estemos atentos a su palabra. Que nos ayude a concentrarnos. Que no haya impedimentos, Señor, físicos o mentales al momento de escuchar su palabra. Yo le pido, Señor, de su ayuda para explicarla de una manera, Señor, entendible, pero sin alterar el contenido. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje es La cruz, identidad del creyente. La cruz, identidad del creyente. La carta a los Gálatas es el clamor apasionado del apóstol Pablo defendiendo el único evangelio verdadero. Y nos muestra que la salvación es por gracia mediante la cruz y no por rituales, no por reglas, no por obras de la ley. Pablo recuerda a la iglesia que Abraham fue justificado por fe antes de la ley, 400 años antes
de la ley, Abraham había sido justificado por la fe. Y que ya no somos esclavos, sino hijos, y hijos adoptados de Dios. Y que la vida cristiana no se vive en la carne, sino en el poder del Espíritu. Y a lo largo de la carta, Pablo confronta el legalismo, las leyes, los ritualismos, y expone la impotencia de los rituales y muestra que la verdadera libertad está solamente en Cristo. Eso es en un resumen lo que hemos visto en toda la carta a los Gálatas. Y antes de llegar al cierre de la carta, Pablo nos muestra cómo luce una comunidad verdaderamente guiada por el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en el capítulo 6, versículos 1 al 10. Él nos llama a restaurar al caído con mansedumbre, a cargar las cargas los unos de los otros y a examinarnos sin compararnos con nadie. Nos recuerda que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo nos enseña que la vida cristiana auténtica no se mide por rituales externos, sino por una fe que se expresa en amor, servicio, humildad y una siembra constante. Todo el tiempo, no un día, no unos años de la vida, sino constante. Y debemos sembrar las cosas que tienen resultados eternos y no resultados pasajeros, terrenales, temporales. Y con ese espíritu de servicio, mansedumbre y siembra espiritual, Pablo nos lleva al corazón de su carta, la síntesis en la última parte de su carta, la cruz, identidad del creyente. En el año de 1415, el predicador checo Jan Hus fue llevado a juicio por predicar que la salvación era por la gracia de Cristo y no por rituales externos. Los líderes religiosos lo acusaron, escuchen, los líderes religiosos, no los inconversos. Los líderes religiosos lo acusaron de herejía porque rechazaba la idea de que los sacramentos podían salvar. Antes de ser ejecutado, Hus escribió una carta a su congregación, una última carta. Y en ella dijo lo siguiente: no se aferren a las sombras de la religión, sino a Cristo crucificado. Cuando lo llevaron a la hoguera, los sacerdotes le pusieron una túnica llena de símbolos religiosos con la intención de humillarlo. A lo que Hus respondió: ustedes visten mi cuerpo con sus símbolos, pero mi alma pertenece a Cristo. Él murió cantando salmos. No tenía ornamentos, no tenía rituales, no tenía la aprobación humana, pero tenía lo que Pablo describe en la última porción de su carta. Tenía a la cruz como su única gloria, la nueva creación como su identidad y las marcas de Cristo como su autenticación. Murió mostrando hasta el último suspiro de su vida a quien él servía. Así como Hus enfrentó una religión obsesionada con lo externo, Pablo también enfrenta en Gálatas a hombres que confunden apariencia con espiritualidad. Y si usted recuerda, Gálatas está lleno de energía del apóstol Pablo en contra de los judaizantes, pero también en contra de la iglesia. ¿Quién los ha engañado? Tan pronto, dice, habéis olvidado la verdad. Y mire cómo comienza esta última sección en el versículo 11. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Algunos dicen que es porque él estaba
que tenía enfermedad de los ojos, pero viendo el contexto, nos damos cuenta que es mucho más que eso. Él quiere que nos demos cuenta, que nos aseguremos la intención por la cual está escribiendo. Y es más, él tenía un secretario a quien le dictaba, pero en esta última porción es como si le dice a su secretario: por favor, párate, déjame sentarme a mí y dame la pluma, porque quiero escribir con mi puño y letra. Y lo hace de una manera muy significativa. ¿Con qué letras tan grandes? Cuando la iglesia a los Gálatas vio algo diferente en el final de la carta. Vio las letras en diferente tamaño, porque había una intención directamente desde el corazón de Pablo. Pablo normalmente dictaba sus cartas a un secretario, por ejemplo, Tercio en Romanos 16:22. Pero también firmaba o añadía un párrafo final con su puño y letra. Y usted lo puede ver en 1 Corintios 16:21, Colosenses 4:18, 2 Tesalonicenses 3:17. O sea que no es la única vez que Pablo ha tomado la pluma en su mano. Sin embargo, aquí lo hace de una manera diferente. Al principio de la carta a los Gálatas no hay un saludo, como en la mayoría de las cartas. Y el final de esta carta también es diferente a las demás cartas. Porque no está diciendo salúdame a fulano, salúdame a sultano, salúdame a la iglesia. Él está sintetizando la vida de un creyente. Pablo escribe él mismo para subrayar la urgencia y gravedad del problema doctrinal. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano, de mi propio puño y letra. Y nosotros reconocemos la letra cuando alguien nos escribe. Bueno, hoy en día es difícil porque hoy en día solamente son textos. Hoy en día son cartas hechas por la computadora. Pero si nos recordamos unos tiempos atrás, cuando escribíamos cartas, notas, cuando recibíamos esa nota, esa carta, sabíamos quién la escribió. Oh, es mi papá. No, es tu mamá. No, es mi papá. Yo reconozco la letra de mi papá. Ellos sabían cómo escribía Pablo, la forma que escribía, y sabían que esta última parte era de Pablo mismo. Las letras grandes indican énfasis visual, como si hoy escribiéramos con mayúsculas. Hoy en día escribir con mayúsculas es falta de educación, lo sabía. Algunos de nuestros jóvenes no lo saben, piensan que se ve más bonito. Pero si uno está leyendo una carta y después mira que el párrafo o la frase siguiente está en letras mayúsculas, dice, wow, está enojado la persona que me lo escribió. O quiere que yo entienda algo que es muy importante. Esa era la intención de Pablo. Que ellos vean su intención en esta última porción. Y lo hace con su propia mano para enfatizar su mensaje final contra los judaizantes. Versículos 12 al 13, vemos que la religión falsa busca apariencia, busca ser vista, y no una transformación genuina en el creyente o en los feligreses, en la persona a quien están dirigiendo. Ellos quieren ser vistos, quieren ser reconocidos. Oh, la mejor religión, la mejor denominación es fulana, la mejor religión es sutana. Eso es lo que encontramos en los versículos 12 y 13, y acompáñenme a leerlo. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún, dice, los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar. Mire el propósito por el cual ellos buscaban la circuncisión en las personas gentiles, para gloriarse en vuestra carne, para tener un trofeo y mostrar, mira, un convertido
un verdadero cristiano que guarda la ley judía. Eso es lo que tenían, es la intención de ellos, no transformar el corazón de las personas. Ellos querían tener un trofeo que mostrar. Y hoy en día también sucede en las iglesias. A veces las asociaciones piden que manden cuántos bautismos tuvieron este mes, cuántas profesiones de fe en este año. Y a veces, para no llegar allá con las manos vacías, pues empujan a alguien a bautizarse sin entender, sin ser convertido. Está sucediendo lo mismo, en una manera diferente, pero está sucediendo en nuestros días. Los judaizantes querían imponer la circuncisión para evitar la persecución. Y es importante saber y entender y comprender que el creyente verdadero va a ser perseguido. No va a ser amado por el mundo. No va a ser amado por aquellos que tienen una falsa doctrina, sino que va a ser perseguido. Jesús nos lo había dicho ya. Vayan como lobos, como ovejas en medio de lobos. Una oveja en medio de una manada de lobos espera su destrucción. Y aquí está recordando eso el apóstol Pablo. Estos judaizantes querían un evangelio sin cruz. ¿Qué significa un evangelio sin cruz? Un evangelio sin cruz es la descripción de un mensaje que suena espiritual, motivador, incluso bíblico. Usan la escritura, parte de la escritura, pero ha perdido el corazón, ha perdido la sangre, el poder y la verdad del evangelio. Este es un evangelio sin cruz. Es un mensaje que habla de Dios, pero no del sacrificio. Dios es bueno. Habla de amor, pero no de justicia. Habla de propósito, pero no habla de arrepentimiento. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Pero nunca les dicen que deben arrepentirse y dejar su pecado. Hablan de Cristo, pero no hablan de su muerte. En otras palabras, un evangelio sin evangelio, eso es. Es un evangelio sin evangelio. Y Pablo ya había hablado de este tema en el capítulo 1. No hay otro evangelio. Y si alguno predica otro evangelio, sea anatema, que sea maldito, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Y no solamente dice si aquellos, ese incluye, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Ese evangelio no es evangelio, es solamente un sermón motivacional, una charla, una plática, pero no transforma el corazón de la persona que está escuchando. No salva, no transforma, no reconcilia con Dios, no humilla al pecador y no glorifica a Cristo. Un evangelio sin cruz es un mensaje sin sangre, una fe sin fundamento y una iglesia sin vida. Se convierte en un club social que se reúnen los domingos, que se reúnen entre semana para pasarla bien, pero no para ayudar a la santificación de la persona. Es una fe sin costo, es una religión que no incomoda a nadie. Jesús ya había denunciado este tipo de espiritualidad superficial. No fue Pablo el primero. Jesús ya lo había dicho. Mateo 23, 27. Jesús denuncia con fuerza la hipocresía religiosa. Una vida que parece pura por fuera, pero está muerta por dentro. Él compara a los fariseos con sepulcros blanqueados. Exteriormente están hermosos, pero por dentro solo son huesos, solo es corrupción interna. Es una religión sin transformación.
tienen apariencia solamente, parecen santos, parecen que están llenos de palabra de Dios, pero todo es superficial. En realidad están llenos de orgullo, llenos de codicia, llenos de maldad, porque no hay un evangelio que escuchar, no hay una palabra que seguir. En el Antiguo Testamento fue denunciado eso al pueblo judío. Isaías 29:13, encontramos la denuncia contra el pueblo de Israel, donde Dios dice, honran con labios, pero su corazón está lejos. Dios acusa a Judá de 3 cosas en ese versículo, que hablan como si fueran fieles, pero sin amar ni obedecer a Dios en lo profundo. Hoy en día cantan, lloran. Oh, ese canto me llegó, pero es superficial. Sale de la iglesia, no hay cambio. Dios acusa de honrar a Dios solo con labios, usando vocabulario piadoso. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Bendecido. Dios acusa de practicar una adoración basada en reglas humanas, tradiciones vacías que habían reemplazado la revelación divina. Debemos tener cuidado de reemplazar lo verdadero con tradiciones, con cosas que parecen espirituales y no lo son. ¿Cuántas de estas mismas cosas Dios está denunciando el día de hoy en las iglesias? Porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7, Dios mira el corazón. Él no mira lo externo. Externo podemos nosotros engañarnos aún a nosotros mismos. Y hay un ejemplo en el Evangelio de Marcos, de un joven rico. Marcos 10, 17 al 22. Este joven rico tenía moralidad, era una buena persona. Tenía obediencia, todos los mandamientos los he guardado, dice. Tenía apariencia de piedad. ¿Qué debo hacer para heredar el reino? Pero su corazón estaba atado al dinero. Y Jesús lo sabía. Vende todo lo que tienes y entonces sígueme. Jesús no le pidió un rito, no le pidió que obedeciera la ley, sino él pidió su corazón, su vida entera, total, plena, de seguirlo a él, dejar todo para seguirlo a él. ¿Qué pasó con este joven? Se fue triste. Tan cerca de la salvación, se fue triste. La religión de apariencia siempre ha sido experta en maquillar el alma. Todos sabemos lo que es el maquillaje, ¿verdad? Los actores lo usan cuando quieren dar un personaje diferente a lo que son. Si quieren mostrar tristeza, lo maquillan para que se muestre una cara triste. Si quieren mostrar alegría, se maquillan de tal manera que se vean alegres. El maquillaje solamente cubre lo que hay debajo. Y la religión de apariencia siempre ha sido experta en maquillar el alma. Puede pintar el exterior, puede adornar el comportamiento y puede producir un brillo superficial llamativo, que es lo que encuentra uno en muchas iglesias. Lo llamativo, lo visual, lo moderno, la música contemporánea. Pero nunca puede cambiar el corazón. Los judaizantes querían marcar cuerpos, pero Dios quiere y desea transformar vidas. La religión externa hace parecer vivo a la persona mientras sigue estando muerto por dentro. Hay un trabajo que personas se dedican cuando una persona fallece y maquillan al cuerpo, para cuando la familia, los amigos lleguen a ver por última vez el cuerpo,
se mire bien. Eso es la religiosidad. Quieren que se mire bien. El evangelio no solamente cambia lo exterior, el evangelio se enfoca en lo interior y como consecuencia cambia uno el exterior sin la obligación, sin que nadie le esté obligando. Debes hablar diferente, debes vestir diferente. Nadie obliga al creyente a cambiar esas cosas. Es el Espíritu Santo obrando desde el interior. El mundo no lo entiende. El mundo acusa al pastor, acusa a la iglesia. Ya no te dejan hablar así, ya no te dejan asistir a ciertas reuniones. No, el pastor te tiene ahora sí ya ahí atado. No es el pastor, es el pastor de pastores, es Jesucristo. Es quien nos ha atado, es quien nos ha amado. La apariencia impresiona a los hombres, pero solo la transformación es la que agrada a Dios. Pero Pablo no se queda denunciando lo falso. Recuerde, está en su último párrafo de su carta. Y no se queda simplemente denunciando lo falso. Nos lleva ahora a lo verdadero, a lo que es esencial y a lo que debemos nosotros poner atención, que es la cruz. La verdadera fe se gloria solo y únicamente en la cruz de Cristo. Mira que dice el versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Jamás acontezca, dice, que ni siquiera eso llegue como un pensamiento en la mente del creyente, gloriarse en las cosas del mundo, sino solo en la cruz. La verdadera fe no se gloria en obras, no se gloria en logros, disciplina, moralidad o reputación. Aunque el creyente debe tener una buena reputación dentro de la iglesia y fuera, no es eso en lo que se debe gloriar. La verdadera fe no se gloria en la carne ni en lo que impresiona a otros. La verdadera fe no se gloria en el mundo, porque este mundo está crucificado para el creyente. La verdadera fe se gloria solamente en la cruz, porque allí Dios hizo lo que nadie más podía hacer. Alguien quizás pregunte, ¿qué hizo Dios en la cruz que nadie más podía hacer? Su pregunta es buena y requiere respuesta. ¿Qué hizo Dios en la cruz? Satisfacer perfectamente su justicia. Unir en un solo acto amor y justicia. Romper el poder del pecado y de la muerte. Reconciliar al hombre con Dios. Crear una nueva humanidad, una nueva creación. Ningún sacrificio humano, ningún esfuerzo moral, ninguna obra religiosa podía borrar el pecado. Solo Cristo, el Hijo perfecto, podía cargar la culpa y satisfacer la ira de Dios. Y Dios se satisfizo. En la cruz, Dios no eligió entre amar o juzgar. Él no estuvo entre la espada y la pared como a veces nosotros estamos. Él no dijo, ¿qué debo hacer? ¿Debo amar o debo hacer justicia? Él no estuvo en ese dilema. Dios no eligió entre amar o juzgar. Dios hizo ambas cosas. Solo Dios podía diseñar un plan donde la justicia se cumple
y la misericordia triunfa. Y ese lugar es la cruz. Nadie podía vencer al pecado desde adentro ni derrotar la muerte desde afuera. Cristo lo hizo muriendo y resucitando. Ese es el poder de la cruz. Ese es el Cristo que nosotros creemos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que Dios hizo en la cruz, ningún hombre podía hacerlo. Antes de la cruz no había puente, no había camino, no había acceso al Padre. Cristo abrió el camino nuevo y vivo con su sangre. Hoy podemos nosotros acercarnos al lugar santísimo donde Dios mora. Es más, nosotros somos la morada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no podía estar en el lugar santísimo, tenía que quedarse antes. Y solo el sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Hoy en día nosotros podemos hablar directamente con Dios y saber que Él nos escucha. ¿Qué más necesitamos para hablar con Dios? ¿Por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no escuchamos a Dios? El camino está abierto. Hay acceso al Padre. Cristo abrió ese camino nuevo. ¿Qué hizo Dios en la cruz? No solo perdonó, transformó el corazón del pecador. Bien pudo nomás haber perdonado y dejarlo así. Pero Dios transforma el corazón del pecador. Solo Dios puede tomar muertos espirituales y hacerlos una nueva creación. Solo Él. No la religión, no las obras, no las leyes. Solo el poder de Dios. En la cruz, Dios hizo lo imposible. Castigó el pecado sin destruir al pecador. Él castigó el pecado sin destruir al pecador. Sin la cruz el evangelio queda vacío. Pablo lo sabía, por eso declara que la cruz es su única gloria. No una entre muchas, no dice eso, sino que su única gloria, si no me gloriaré, sino solo en la cruz de Cristo. Porque la cruz es el centro del evangelio. 1 Corintios 1:18 leemos lo siguiente: la cruz es poder de Dios para nosotros los salvos. Para el no creyente es una locura, pero para el creyente es poder de Dios. Y entender esto, entonces podemos decir lo que Pablo dice en Filipenses 3:7-8. Todo es basura. Títulos, cosas materiales, tesoros, todo es basura a fin de ganar a Cristo. Y en Romanos 6:6, Pablo nos recuerda: nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y añade Pablo aquí en Gálatas: por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hay dos crucifixiones. Pablo está diciendo que la cruz no solo mató su pecado, mató su antigua relación con el mundo. Nada tengo que ver con el sistema del mundo. Y también mató la capacidad del mundo de reclamarlo a él como suyo. El mundo no puede reclamar al Hijo de Dios porque ya no le pertenece.
Le pertenecemos a Él, a Cristo. El mundo no nos puede reclamar, por eso nos odia, por eso nos pone trabas en el camino, porque no pertenecemos más al mundo. El mundo murió para el creyente, ya no tiene autoridad, ya no hay atractivo ni dominio. El verdadero creyente no le atraen las cosas terrenales, las cosas del mundo. Antes nos atraía, hoy ya no. El creyente es libertado de las garras del mundo, nos tenía atado a él. Cristo nos ha libertado. Lo que antes nos seducía, ya no nos gobierna. Y lo que antes nos definía, ya no nos identifica. Y lo que antes nos atrapaba, ya no nos domina. Es como si el mundo estuviera muerto en una tumba. Ponga eso en su mente. Es como si el mundo estuviera en una tumba. ¿Qué hay de bueno en una tumba? Yo no he visto a ningún ser humano pasar en la tumba deseando tener lo que hay ahí. Vaya a los cementerios. No está ahí la gente. La gente está allá en el mall. La gente está allá buscando carreras, buscando fama. No está en los sepulcros. Es como si el mundo estuviera muerto en una tumba, incapaz de llamar la atención del creyente. Así debemos ver al mundo. El creyente también muere para el mundo. Ya no pertenece a su sistema, ni a sus valores, ni a su identidad. Ya no nos importa si el mundo dice que somos o no somos lo que decimos ser. Creemos lo que la Biblia dice que somos. Y la Biblia dice que somos hijos de Dios. Y eso somos. El creyente no solo ve al mundo como muerto, él mismo se considera muerto para el mundo. Yo ya no le sirvo al mundo, ya no le pertenezco al mundo y no me puede reclamar como de él, porque ahora tengo otro dueño. La cruz lo separó definitivamente de su antigua manera de vivir, de su vida pasada. La cruz no solo mata nuestro pecado, mata nuestra amistad con el mundo. Por eso es incongruente que un creyente diga que le atraen las cosas del mundo más que a Dios. Y a veces no lo dice, sino que lo vive. A veces no lo dice. Pero al ver su vida, la palabra dice que por sus frutos lo conoceréis. ¿Es un creyente en verdad que ha entendido el evangelio? ¿O es alguien que simplemente dice entender el evangelio? Porque son dos cosas diferentes, entenderlo y solamente pensar, saber lo que dice. Cuando entendemos el evangelio, vemos al mundo de esta manera, no atractivo, no nos llama la atención. La cruz es el gran igualador de la humanidad. En la cruz todos los seres humanos quedan al mismo nivel. El rico y el pobre necesitados de un Salvador. El que tiene doctorados y el que no tiene estudio, en la cruz todos necesitan un Salvador. En la cruz no hay buenos ni hay malos, solo pecadores necesitados, y en la cruz un Salvador suficiente. En ella se derrumban nuestros logros, se deshacen nuestros méritos, se quiebra nuestro orgullo. Frente a la cruz nadie puede presumir. Frente a la cruz nadie puede negociar. Frente a la cruz nadie puede aportar. La cruz nos recuerda que no fuimos salvados por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Por eso Pablo dice, no me gloriaré
en nada más, sino solamente en la cruz de Cristo. Porque cuando entendemos la cruz, entendemos que todo lo demás es polvo pasajero, temporal, y lo único eterno es Cristo. Y si tiene a Cristo, hermano, nos vemos en la eternidad. Pero si alguien no sabe, no está seguro de tener a Cristo, no pierda la oportunidad el día de hoy de reconciliarse con Dios por medio de Cristo Jesús. La cruz derriba el orgullo del hombre y exalta la gracia de Dios. Y si la cruz es nuestra gloria, si eso es lo que a nosotros nos apasiona y es lo que nosotros hemos entendido, debe producir un fruto visible en nosotros. Porque hay una nueva creación. Mire lo que dice el versículo 15. Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale. La nueva creación. 2 Corintios 5:17 lo dice claro. Si alguno está en Cristo, y ese alguno estaba incluyendo judíos y gentiles, ese alguno incluye religiosos y aquellos que nunca han escuchado el evangelio. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios crea algo nuevo, algo que antes no existía, porque estábamos muertos, no había vida espiritual en nosotros. Dios no hace una reforma en nuestras vidas. Dios no mejora nuestras vidas. Dios nos da una nueva vida. Somos nueva creación. La gracia de Dios no maquilla al pecador, lo resucita. Y hemos sido resucitados para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel 36, 26 y 27 encontramos donde dice que Dios da un corazón nuevo. No uno remendado, no simplemente arreglado, modificado, sino que pone un nuevo corazón. Y Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 8, que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No es obra del ser humano, es obra de Dios. Y un ejemplo claro cuando vemos esa transformación lo encontramos en Lucas con un hombre que muchas veces se enseña como una narración para los niños, que es la historia de Zaqueo. Y está en Lucas 19, 1 al 10. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre corrupto, un hombre avaro. Era odiado porque era recaudador de impuestos. No los amaban, los odiaban. Es como hoy en día los que cobran las taxas. Están haciendo su trabajo, pero a veces mucha gente no los ama. Porque están cobrando las taxas, lo que supuestamente yo gané, tengo que pagarle al gobierno. Bueno, ese era Zaqueo, un recaudador de impuestos. Él era corrupto, era un avaro, era odiado. Pero cuando Cristo lo llamó, su corazón cambió. Cristo lo buscó, lo vio ahí trepado en el árbol. Y sabía que lo que Zaqueo necesitaba era un Salvador. No necesitaba ritualismos, necesitaba un Salvador. Cuando Cristo lo llama, su corazón cambió. Y la nueva creación, esa nueva persona se vio en su arrepentimiento y restitución que encontramos al leer
el pasaje de Lucas. Y Zaqueo dice lo siguiente: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Esa es transformación. El perdón requiere restitución. Cuando hemos ofendido a alguien, no basta con decir, perdóname por lo que te hice. Debe haber una restitución por el daño causado. Y Zaqueo lo está haciendo aquí. Vemos un corazón transformado. Dios no vino a mejorar al viejo hombre, vino a crucificarlo. El viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo. No vino a reformar el corazón, vino a reemplazarlo. La nueva creación no es un barniz espiritual que tapa por ahí algunas manchas. Es un nacimiento sobrenatural. Es Dios tomando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, dándole vida. Es Dios cambiando deseos, inclinaciones, amores, prioridades. Todo cambia. Es imposible que el creyente que ha sido regenerado llegue y sea la misma persona que antes era. Es imposible. La verdadera señal del cristiano no está en su piel. La sociedad así lo ve. El que es más clarito, oh, este es de la alta sociedad. Los quemaditos somos de abajo. Eso dice la sociedad. Cristo no nos mira así. La verdadera señal del cristiano no está en la piel, sino en su alma. No en un rito, no en leyes, no en religiosidad, sino en un carácter transformado. No es en lo que hace el hombre para Dios, es lo que Dios hizo en el hombre. Él nos transforma, es obra totalmente de Dios. Y si somos nuevos, si hemos nacido de nuevo, entonces caminamos bajo una nueva regla. Versículo 16. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La paz y la misericordia son para los que caminan en esta verdad. No es para todos, solamente para los que andan conforme a esta regla. Y este versículo nos muestra algo más también. Nos muestra una distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel. Algunos han creído, y hay una doctrina que se enseña, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Pero este versículo nos lo dice claramente, y vemos la distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel, porque dice sobre ellos, sobre los cristianos, gentiles convertidos y sobre el Israel de Dios. Hace ese énfasis para que quede grabado en nosotros. Nosotros no somos Israel. Nosotros somos gentiles, somos la iglesia. Y Dios tiene un plan todavía para el pueblo de Israel. El Israel de Dios no es la iglesia, ni es una referencia espiritualizada a todos los creyentes, sino a los judíos creyentes en Cristo dentro de la iglesia. Hay esa distinción. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Dios aún tiene un plan futuro para la nación de Israel. En Romanos capítulo 11 lo vemos claro ahí, que Dios no ha desechado a su pueblo. Tanto judíos como gentiles que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, la Escritura dice que no hay ninguna condenación.
Y si no hay condenación, entonces hay paz. Paz con Dios. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación. Ninguna. Y ninguna es ninguna. El creyente ya no vive bajo culpa, bajo juicio ni castigo. El creyente sabe que si el Señor nos llama a su presencia el día de hoy, no seremos castigados. Seremos recompensados por las cosas que hemos hecho fielmente. Pero no seremos castigados, no recibiremos la ira de Dios. Porque la ira de Dios la recibió Cristo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados fue cargado en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay condenación. Significa que el creyente ya no está bajo un veredicto de culpa, ni bajo amenaza de castigo. Por eso no podemos vivir con miedo. Le podemos llamar Padre, papá, papito en el idioma original. Es una cercanía íntima. Y si no hay condenación, hay paz. Juan 14:27 dice que la paz que el mundo no puede dar. Y hay muchos ejemplos en la Escritura donde vemos personas que han encontrado paz. Por ejemplo, la mujer pecadora en Lucas 7:36-50. Esta mujer pecadora, ella no tenía una buena reputación. Ella no tenía ni aún la religiosidad de los fariseos. No tenía ningún mérito. Pero ella caminó hacia Jesús con fe y arrepentimiento. Y Jesús, al verla venir, le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando el creyente, cuando el pecador es perdonado, recibe la paz de Cristo. No la puede encontrar esa paz en ningún otro lugar porque no existe. Solo existe en la persona de Jesucristo. La paz no es un sentimiento pasajero, es el descanso profundo de un alma que ya no tiene que probar nada para sentirse satisfecha. La misericordia de Dios no es una emoción divina, es la mano firme que sostiene al creyente aun cuando tropieza. La religión promete paz, pero exige perfección. El Evangelio da paz y lo da porque Cristo ya cumplió la perfección que Dios exigía. Y cuando camina como una nueva creación, no camina perseguido por la culpa, sino acompañado por la misericordia de Dios. No caminamos temiendo el juicio de Dios, sino disfrutando de la paz que tenemos ahora para con el Padre. Y Pablo continúa en su final de la carta y ahora nos muestra que esta verdad no es una teoría, es una realidad. Y nos lo muestra en su propia vida, porque Él mismo lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo certifican al creyente, al Hijo de Dios, al siervo de Dios. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo está cerrando la carta con firmeza. Acuérdense que él ha tomado la pluma y está aquí con su propio puño y letra, dando estas últimas líneas. Los falsos maestros estaban cuestionando su autoridad. Pablo trató ese asunto en los primeros capítulos de su carta. Estaban atacando su mensaje. Pablo ya clarificó eso. Estos judaizantes estaban promoviendo la circuncisión y estaban perturbando a los creyentes. Aún hasta Pedro mismo también estaba ahí. Por el temor a ellos, estaba comportando de una manera no congruente.
A lo cual Pablo, ya aquí en su final de la carta, responde: ya basta de acusaciones. ¿Quieren ver pruebas? Aquí está mi cuerpo. No necesito defenderme más. Tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Por qué se atreve a decir esto? Porque su vida misma era prueba de su autenticidad. No estaba hablando cuentos o leyendas, estaba hablando la verdad del Evangelio. ¿Qué son las marcas del Señor que Pablo está aquí mencionando? La palabra que usa para marcas es stigmata, que quiere decir marcas, cicatrices, señales visibles, probadas. No son marcas místicas, no son marcas milagrosas, son cicatrices reales. Y Pablo sí que las tenía. Pablo se refiere a los golpes que él ha recibido, a los azotes, las veces que fue apedreado, las veces que fue llevado a prisión, las veces que fue perseguido, las heridas que tenía por predicar a Cristo. Su cuerpo era un mapa de sufrimiento por causa del Evangelio. Mientras los falsos maestros presumían circuncisión, Pablo mostraba las cicatrices de Cristo en su cuerpo. Y hay un pasaje bien claro que lo podemos leer, 2 Corintios 4, del 8 al 10, donde Pablo describe qué es lo que él había pasado. Dice 2 Corintios 4, 8 al 10, afligidos, pero no agobiados, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Este es un creyente verdadero. Así se ve un creyente genuino. Si nos comparamos nosotros con las marcas que Pablo nos está mostrando, nos quedamos muy lejos de reflejar el amor hacia Cristo. Pablo sufría por el nombre de Cristo. Recuerden que él no era así antes. Antes él perseguía a la iglesia. Ahora él pone su cuerpo para defender a la iglesia. Su corazón ha sido transformado. Mateo 16, 24 nos recuerda que todo discípulo de Cristo es llamado a tomar la cruz y seguir a Cristo. El primer mártir en el libro de los Hechos, lo encontramos y se llama Esteban. Y lo encuentran en Hechos capítulo 7. Esteban no tenía títulos, no tenía religiosidad, pero tenía el rostro de un hombre lleno del Espíritu. Y sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las marcas de Cristo estaban en su carácter y en su mente hasta la última pedrada que él pudo sentir. Pero él vio los cielos abiertos. Él vio a Cristo. Las marcas del verdadero siervo no son tatuajes religiosos ni rituales visibles. Son cicatrices de amor. Son huellas del sacrificio, las señales de la obediencia, las heridas de la fidelidad. ¿Usted quiere ser fiel? Espere. Va a ser vituperado. Quizás hasta golpeado. Ayer estaba hablando con mi mamá acerca de la religión, el evangelio, cómo llegó
al pueblo donde nosotros somos. Y mi mamá dice que ella conoció al misionero que llevó el evangelio por primera vez. Yo le digo que leí un fragmento en un hermano que lo compartió y le comentaba que en ese fragmento el misionero decía, no fue fácil sembrar el evangelio. Nos apedrearon, nos corretearon con machetes, pero al final el evangelio fue sembrado y el fruto hoy en día es visible. Y mi mamá me estaba recordando, dice, sí, dice, yo me acuerdo que allá donde vivía tu abuelito, dice, ¿te acuerdas de la iglesia? Le digo, sí, ahora es de piedra, dice, sí, pero antes no era así, dice, era de madera y había aberturas y era pequeña. Entonces se le aconsejaba a los hermanos que se sentaran lo más centro posible, porque iban las personas y metían los machetes por las orillas. Aquí nosotros nos sentamos a las orillas, porque nos da miedo sentarnos en medio o enfrente. Allá tenían que sentarse de esa manera, porque estaban siendo perseguidos. Y Pablo nos recuerda eso, el creyente va a tener cicatrices, señales en su cuerpo. Y termina el apóstol Pablo con el sello con el que comienza su carta, la gracia como un sello final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Y la gracia mantiene con vida al creyente. Sin la gracia divina, el hombre sigue muerto espiritualmente. ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Dios? No solamente para ser salvados, sino para vivir una vida que agrade a Dios, para llevar nuestra vida en santificación día a día. La gracia mantiene con vida al creyente. La gracia no solo salva al creyente, también lo sostiene, lo levanta y mantiene vivo día a día. Es por la gracia de Dios que usted está sentado aquí. Es por la gracia de Dios que nos podemos exponer la palabra. Es por la gracia de Dios que tenemos salud. Es por la gracia de Dios. Solamente. Por eso Pablo termina, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y después de ver todo esto, entendemos que la identidad del creyente no se define por sus rituales externos, sino por gloriarse en la cruz, vivir como una nueva creación y llevar las marcas de Cristo en nuestro caminar. En 1945, pocos días antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer fue llevado a una prisión nazi por predicar la verdad del Evangelio y oponerse al régimen de Hitler. Bonhoeffer no fue un extremista político. Era un pastor que creía que seguir a Cristo significaba cargar la cruz, aunque le costara la vida. El día antes de ser ejecutado, escribió una carta a un amigo. En ella dijo, esto no es el final. Esto no es el final para mí. Este es el comienzo de la vida. Cuando los soldados vinieron por él, Bonhoeffer no pidió clemencia, no pidió tener un momento de ritual, no pidió un símbolo religioso, solo pidió un minuto para orar. El médico del campo de concentración que presenció su muerte escribió después, en mis 50 años de profesión médica, rara vez he visto a un hombre morir tan completamente entregado a la voluntad de Dios. Bonhoeffer no tenía ornamentos, no tenía aprobación humana, no tenía lo que Pablo describe, pero tenía, lo que Pablo describe en nuestro pasaje. Tenía la cruz como su única gloria y tenía la nueva creación como su identidad y las marcas de Cristo como su certificación. Y así como John Huss murió cantando salmos, Bonhoeffer murió orando. ¿Cómo terminaremos nuestra vida nosotros?
dándole gracias a Dios, yo creo que eso es lo menos que podríamos hacer, de habernos salvado. La identidad del creyente no se define por rituales externos, sino por gloriarse en la cruz. Y debemos vivir como una nueva creación y debemos estar dispuestos a llevar las marcas de nuestro Señor Jesucristo el tiempo que nos resta de vida en esta tierra. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, nuestra identidad no depende de lo que la sociedad diga, no depende de lo que tenemos o de lo que llegásemos a tener. Nuestra identidad está en Cristo y lo que hizo en la cruz. Ahora no nos gloriamos en nada más, sino solo en la cruz. Oh, gloriosa cruz, que nuestro pecado fue perdonado. Y, Señor, deseamos vivir como nuevas criaturas y tener marcas visibles de que somos una nueva creación. Muchísimas gracias, porque su gracia permanece sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén.